Hoy estaremos conversando sobre la ciudadanía, ese momento en el que vamos a hacernos ciudadanos, donde hemos estudiado para prepararnos para un examen, pero ese momento va mucho más allá de que usted responda y acierte 6 de las 10 preguntas que le van a hacer. Usted debe ir preparado para determinar otro tipo de información, y eso es lo que hoy estaré conversando con mi abogado de inmigración. Él es Jorge Delgado. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en su programa. Saludos a todos. Abogado, muchas veces creemos que hacernos ciudadano es ir al día de la cita, presentar, responder unas preguntas, para lo cual hemos estudiado muchísimo. Sin embargo, ese momento va un poco más allá y se pueden cometer errores. ¿Qué es lo que sucede en esa entrevista? Bueno, sí, claro, tenemos que hablar del bendito factor X, como hemos mencionado antes, ese factor X que entra ahí, el imprevisto, que uno tiene que estar preparado a todo. Para darle un ejemplo simpático, donde tuve una entrevista, esta persona era un caso ideal, en mi opinión, una persona que entró con una visa de trabajo. La visa de trabajo se convirtió en una certificación laboral que lo llevó a una residencia, y después de ser residente muchos años, fue una entrevista de ciudadanía. Entonces este señor, bueno, no domina el inglés, y más el factor de los nervios, que uno está frente a un oficial en el día, probablemente uno de los días más importantes de su vida hasta que nazca uno de sus hijos, me imagino. Entonces los nervios también a uno lo pueden traicionar, y uno va preparado a que el oficial haga las preguntas a veces en el negativo, o solo se prepara a que le digan: ¿alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has hecho lo otro? ¿Alguna vez has fallado en pagar tus impuestos? ¿Alguna vez has cometido algún delito porque no te arrestaron? Y uno dice, bueno, si me preguntan alguna vez voy a decir no, pero el oficial le puede cambiar el modo de presentar la pregunta a algo tan simple como: ¿te han arrestado? ¿Por qué? O algo que vi una vez, que fue que por alguna razón, a pesar que nosotros habíamos sometido las formas perfectamente llenadas, preparadas, todas las preguntas contestadas, al oficial le aparecía, porque esto una vez que lo recibe inmigración lo digitalizan, entonces el oficial leía su computadora, y el oficial lo que le hizo en este caso fue, en vez de preguntarle ¿alguna vez has fallado en pagar tus impuestos?, le dijo: ¿tú por qué crees que no te toca pagar impuestos? Porque al oficial le parecía como que no, como que él había dicho yo no he pagado impuestos. Entonces el oficial le decía: ¿por qué no? Le preguntaba. Entonces esta es una persona ya con los nervios y con el hecho que no domina el idioma inglés. Es que yo tuve que intervenir y decirle: no, disculpe, eso es incorrecto, porque esta persona sí contestó que él ha pagado todos sus impuestos. Entonces creo que hay un error. Ahora, abogado, ¿es común o factible de muchas formas que pueda ocurrir un error en la aplicación que la persona llenó para su ciudadanía, que a tal punto que el agente que lo esté entrevistando pueda entonces decir o cuestionarlo sobre sus respuestas? ¿Es Es común que correcto. esto ocurra? Sí, es posible, lo he visto en más de una ocasión. En otro caso, todas las preguntas estaban en blanco, pero ahí también entra a tallar tanto uno como abogado como el oficial que nos toque. Gracias a Dios, en las dos oportunidades debo reconocer que me tocaron dos oficiales bastante preparados, bastante amigables, lo cual me escucharon, y uno se dio el trabajo de que chequear y me dijo: sí, acá veo las formas en papel que sí están perfectamente contestadas, pero le tengo que volver a hacer las preguntas a ella, porque cuando lo tengo acá, la versión digital, no aparecen como contestadas. La otra ocasión, el oficial al principio me puso un poco de resistencia y me decía: ¿pero por qué entonces me saldrían así si tú las contestaste bien? Pero cuando llegó a la pregunta, esto fue hasta un poco gracioso de lo absurdo que era, cuando vio que, de acuerdo a sus récords, el aplicante había contestado que había sido miembro del partido nazi antes de 1945 en Alemania, cuando esta persona no tiene ni 50 años de edad, pues se dio cuenta que había un error, porque así o sea, el que hubiese llenado esa forma, ¿cómo va a poner sí a una pregunta? Entonces se dio cuenta. Entonces ahí le dio credibilidad a nuestro argumento de que sí se había presentado. Entonces yo siempre cargo una copia extra, la cual muy feliz de dársela al oficial para que corrija. Entonces procedió a corregir de que sí él había contestado, no es que las había dejado en blanco, o que había contestado sí había sido miembro del partido nazi, sí había cometido delitos, no había pagado impuestos intencionalmente. Corrigió todo eso, pero añadió el proceso. Y bueno, gracias a Dios, en este caso yo creo que sí, mi cliente fue favorecido por mi presencia, porque imagínese, de ir uno a algo que piensa que va a ser rutina, te van a hacer 10 preguntitas, 6 si las contestas todas en fila, que fue el caso de mi cliente, y de ahí te van a preguntar tu nombre, tu dirección, dónde vivías,
él iba listo a eso y de repente le estaban preguntando, ¿y tú por qué crees que no debes pagar impuestos? Y dime, ¿cuál es este crimen que cometiste que nunca lo declaraste? Que es una de las preguntas que sale en la N400, ¿no? Claro, y además usted acaba de mencionar algo muy importante y es el hecho de que en el escenario que usted nos plantea, usted estaba allí, cosa que normalmente muchas veces pues acudimos a ese examen de ciudadanía o a esa cita para hacernos ciudadanos y no llevamos la representación de un abogado. ¿Cuáles son las consecuencias de incurrir en uno de estos errores y posiblemente hacer afirmaciones sin saber lo que estamos afirmando o negando? Claro, bueno, si es que, bueno, el oficial puede hacer algo tan simple como negar el caso, ¿no? Porque si dice, bueno, tú has sido arrestado por un delito. Yo creo que lo que pasaría en ese caso, lo peor que podría pasar es que se niegue el caso. No creo que llegaría a un extremo de que le quisieran quitar la residencia, porque para eso sí habría que tener una evidencia, ¿no? Y sí lo he visto, sí he visto instancias donde una persona ha aplicado a la ciudadanía y ese día sí ha confesado a un delito y fue sola esta persona. Firmó documentos aceptando que había cometido ciertos delitos por los cuales nunca había sido arrestado y eso llevó a un proceso de deportación porque dijeron, bueno, esos delitos tú no debiste haber recibido ni siquiera la residencia, ¿no? Entonces ese es un caso muy extremo. Claro. Siempre el problema con eso también es que uno firmar algo que no entiende, en este caso estamos hablando de gente que tiene solo unos años acá, es entendible, fácil para otros, yo no me voy a poner en ese pedestal, decir, ¿cómo no vas a aprender inglés en 5 años? Mire, la vida se nos pone por delante. Si estoy trabajando de sol a sol y llego a mi casa a dormir, no tengo tiempo de ir a la escuela, bueno, eso es lo que me tocó. Así que hay gente que de verdad no puede así nomás aprender el inglés tan rápido como uno quisiera. Lo hace lo suficiente para pasar el examen, pero eso no es lo mismo que para defenderse uno ante una acusación. Por eso es importante entonces en estos casos tomar la previsión de poder entonces llevar al abogado que en ese momento pues nos está asistiendo con la ciudadanía. Pero es importante, para mí, después que usted nos cuenta todo esto, ahora yo lo considero fundamental que cualquier persona vaya con su abogado a esta entrevista, porque imagínense, no son los nervios del momento, que ya es un momento pues que requiere tensión, emoción. Estamos preocupados por las respuestas que vamos a dar, por cómo vamos a sonar hablando inglés, por toda una serie, y encima de eso tener que preocuparnos porque si nos preguntan algo muy técnico o sobre algo, un tema legal, no vamos a saber cómo responder. Entonces sí es importante poder contactar los servicios del abogado para que vaya con nosotros ese día. ¿Es de su opinión que sí es importante hacerlo? Bueno, tengo que decir que sí, porque sobre todo las instancias que he visto. En este caso, como le digo, tuve la suerte que tuve dos oficiales que trabajamos juntos. Ellos vieron esto, no era una relación adversaria y pudimos trabajar juntos y vieron que mis clientes en estos dos casos sí habían contestado esas preguntas. Pero he tenido situaciones donde he tenido que aconsejar al cliente que deje de contestar y nos hemos tenido que ir a mitad de la aplicación. Fue un caso donde le comenzaron a hacer preguntas de su pasado hacía más de 20 años, preguntándole acerca de su relación marital, no ni siquiera acá, sino remontándose hasta su pasado en su país de origen, lo cual yo me opuse porque me pareció que esto era pedir demasiado y, como repetimos, con los errores, con uno pensando en tratar de hablar bien el inglés, se presta a uno cometer errores y obviamente cuando están haciendo ese tipo de preguntas no es por nada bueno que me estén preguntando acerca de mi pasado hace 20 años. Yo le dije, no me parece que eso es algo que deba preguntarse ahora, todo esto se preguntó cuando él aplicó la residencia, tú ya tienes un récord. Si él contesta ahora algo que no es similar a lo que él dijo en esa época, vas a decir, o sea que mintió en esa época, cuando simplemente estamos hablando de eventos de hace 20 años. Y si él te lo contesta tal cual, vas a decir, claro, porque lo ha estudiado. O sea, no era algo que yo veía que iba a ayudar a mi cliente de ningún modo, así que aconsejé a mi cliente que detuviésemos la entrevista y le dije al oficial que si él sentía que mi cliente había cometido algo, pues que levantase los cargos necesarios, pero yo estaba seguro de que mi cliente no había hecho nada erróneo. Bueno, mi consejo definitivamente es que si usted está en proceso de hacerse ciudadano, lo haga con un abogado especialista en estos casos y sobre todo que lo acompañe al día de la entrevista a presentar su examen por cualquier eventualidad que se pueda presentar. El abogado Jorge Delgado puede asesorarlo, así que llame ahora mismo al 954-927-6254
o contáctelo a través de sus redes sociales o de su página web jldelgadolaw.com. También escriba su correo info@jldelgadolaw.com. Gracias, abogado, por el contacto y por traernos este importante tema que muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero que suena de mucha importancia. Mi placer ayudarlos. Que tengan muy buen día. Hasta luego, abogado. Seguramente usted ha escuchado eso de que su sonrisa es su carta de presentación. Bueno, sí lo es. Y lucir unos dientes sanos y perfectamente alineados ahora es una realidad a su alcance en Current Dentistry of Naples. Allí, la doctora Blanco junto a su equipo de profesionales trabajarán minuciosamente para que usted sonría de nuevo con confianza. Ya no tiene que esconder esos dientes para la foto, o si tiene una molestia, ya no sufra con ese dolor de muela o colóquese ese implante que le falta. Llame ahora mismo, no espere más, haga su cita de valoración y sonría de nuevo con unos dientes hermosos y naturales.